Hola, buenos días a todos. Esta experiencia, como veis ahí en el título, la hemos llamado Luarca, una aventura AR. Luarca porque esta experiencia con realidad aumentada se llevó a cabo en mi centro, en la Escuela Oficial de Idiomas que está en Luarca, en el occidente de Asturias, y AR, además de estar en las letras del nombre de la villa, son las siglas que representan la realidad aumentada en inglés, con lo cual a mí me fue muy sencillo realmente buscar un título al proyecto. Y además es una aventura porque tanto para el grupo con el que llevé a cabo esta experimentación como para mí misma era la primera vez que nos lanzábamos a este tipo de aventura TIC. Habíamos hecho otras cosas con otras herramientas en otros entornos, en otros momentos, pero no con realidad aumentada. Entonces para todos fue una aventura. Este grupo de alumnos con el que llevé a cabo esta experiencia, como os digo, es un grupo de nivel C1 de inglés y es un grupo de profesores que o bien imparten sus asignaturas en inglés en centros que tienen secciones bilingües o bien se quieren acreditar para poder en algún momento de su carrera docente hacerlo. Elegí este grupo porque todos son adultos, son todos docentes, con lo cual también la experiencia esperaba que a ellos pudiera servirles después para llevarla a sus propias aulas y además porque todos o casi todos tenían dispositivos móviles que utilizaban, teléfonos inteligentes o tabletas. Muy bien. Los objetivos que yo tenía y que teníamos todos en la experiencia, desde el principio, al menos en mi cabeza, estaban bastante claros. Por una parte, yo tenía que trabajar las competencias lingüísticas, porque era y es un curso de perfeccionamiento de competencias lingüísticas, con lo cual era necesario buscar algún tipo de experiencia que englobara las 4 destrezas: hablar, leer, escribir y escuchar. Por otro lado, mi idea también era dinamizar el trabajo colaborativo. Ellos son un grupo muy motivado, trabajan muy bien. Por supuesto, queremos trabajar con las TIC y además intentar, como os digo, proponer a los participantes en la experiencia pues una actividad que ellos también, después, si les apetecía, pudieran llevar a cabo en sus propias aulas. Además, yo ya tenía en la cabeza la realidad aumentada desde el verano de 2012. Por una parte, yo acudí al encuentro de Aula Blog 2012 en Peñaranda, donde se trataron, entre otras cosas, estos temas de la realidad aumentada y allí vi un poco el comienzo de alguna experiencia que se había llevado a cabo y también conocí alguna aplicación. Y por otro lado, yo también estaba como participante en los cursos de verano de Espiral, donde hacía un curso en línea de introducción a la realidad aumentada. Entonces diríamos que la combinación de estas dos cosas fue lo que me llevó a pensar en que podía hacer algo en mi aula de inglés con todo esto. En cuanto a lo que queríamos conseguir, también teníamos claro desde el principio que eran dos productos finales. Por una parte, queríamos hacer una revista impresa pero interactiva con una serie de lugares emblemáticos de Luarca, donde se explicara su historia, su interés turístico, enfocada a posibles turistas de habla inglesa que visitaran Luarca, y por otro lado, esos puntos emblemáticos de interés de Luarca queríamos geolocalizarlos para que esos turistas, cuando vinieran a Luarca, pudieran con sus teléfonos móviles escuchar en inglés algo sobre cada sitio emblemático. Muy bien, pues con todo esto bien claro, obviamente había que empezar a trabajar. Y para empezar a trabajar en el aula, lo que se me ocurrió fue hacer un borrador impreso del proyecto. Este borrador impreso también era interactivo. El alumnado, cuando se lo presenté, yo realmente no les dije que era interactivo. Lo que sí les puse fue en la portada de ese borrador que tenían que verlo con Laia, con la aplicación Laia, porque escondía algo.
Obviamente se bajaron todos rápidamente la app a sus teléfonos móviles. Yo obviamente también tenía mis apps en mi tableta y en mi teléfono móvil, que han sido los dispositivos más utilizados por los alumnos en la experiencia, y les dije que tocaran la opción Scan en su app y que vieran lo que allí pasaba. En la portada les había puesto mi timeline a Twitter. Para ellos aquello no era aumentar la realidad. Bueno, no era ni realidad. Ellos cuando escanearon la portada y vieron que allí salían mis tweets y los tweets de mis seguidores y de las personas a las que yo sigo, no lo podían creer, porque realmente parece algo mágico que de un papel impreso que aparentemente es una realidad estándar, de repente salga algo aumentado. Por otra parte, también en ese boceto les explicaba los pasos que podíamos seguir a la hora de trabajar, qué herramientas podíamos utilizar a la hora de trabajar en el aula con la realidad aumentada, qué pretendíamos conseguir y cómo hacerlo. Unos breves apuntes también sobre cómo añadir contenido, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Todas las páginas de este borrador escondían algo, pues como os digo, la portada, el timeline. Otra de las páginas, si la escaneáis, la tenéis ahí en la presentación, que podéis abrirla. Como os digo, es un PDF normal y corriente, y esconde pues unos botones que cuando escaneas la página, pues o bien vas a Twitter, o bien abre un vídeo, o bien podéis escuchar un audio, etcétera. Esto está hecho con Laia Creator. Laia Creator es una plataforma gratuita donde uno puede subir un PDF e ir añadiéndole botones interactivos que en el papel no se ven, pero que sí aparecen cuando los escaneamos con nuestros teléfonos inteligentes. Bueno, pues con esto ya estaba lanzado el anzuelo al alumnado y ya estaban un poco enganchados. Bueno, estaban bastante enganchados cuando vieron que de un papel salía una interactividad. Podían interactuar realmente con una publicación impresa que a simple vista parecía algo pues estándar. Y bien, se decidieron a que sí, vamos a hacerlo. Este boceto, como os digo, que yo les presenté, este borrador, cuando uno lo escanea, si podéis hacerlo en algún momento, ya sea en papel o ya sea incrustado en un espacio web de cualquier tipo, contiene publicidad. Es la pequeña desventaja que tiene trabajar con Laia Creator gratuito, porque te aparece un faldón inferior en el móvil, un faldón de publicidad. Nosotros realmente no estábamos muy convencidos de que este tipo de publicidad a nosotros nos pudiera apetecer tenerla en el producto final. Entonces lo que hice yo concretamente fue escribir a Laia Creator. Si entráis en la página de Laia, veis que tiene un apartado para profesores, para educadores, y que si tienes un proyecto que les gusta, pueden patrocinarlo. Yo les escribí, les mandé un correo, les expliqué el proyecto que íbamos a llevar a cabo en el aula, que lo íbamos a hacer con Laia Creator, pero que era un proyecto educativo y que la publicidad que pudiera aparecer en el faldón inferior, aunque estábamos seguros de que no iba a ser impropia, pues quizá no nos parecía muy conveniente que estuviera ahí. Y ellos rápidamente, muy amables, desde Laia Creator, están en Holanda, en Ámsterdam concretamente, me respondieron y me dijeron que nos iban a patrocinar 20 páginas gratuitas sin publicidad. Con lo cual diríamos que el entramado, el engranaje un poco de todo el proyecto ya estaba en marcha y había que ponerse ya manos a la obra a crear los contenidos que después íbamos a introducir en la capa de realidad aumentada, que íbamos a geolocalizar y que íbamos a publicar en nuestra revista. Lo primero que tocaba, como os digo, pues era hacer el trabajo sucio. Había que empezar por investigar, decidir qué puntos de interés íbamos a introducir en nuestra publicación. Se decidieron 10, los decidieron los alumnos. Algunos eran de Luarca, conocían el terreno, otros no. Entonces todos, de todas maneras, tuvieron que investigar, extraer información de la red, resumirla, sacar lo más importante y redactar, hacer sus propios artículos para la revista, siempre sin perder de vista que el público objetivo era un turista,
con lo cual lo que estábamos haciendo realmente era una guía turística. Una vez que hicieron todos estos escritos, compartimos todo en Google Drive, aportamos, modificamos, cambiamos, corregimos, es decir, que nos estuvimos evaluando entre pares y buscamos en Google Maps las coordenadas de cada punto de interés. Hay que tener las coordenadas para después poder geolocalizar esos puntos, y la verdad es que las coordenadas de Google Maps son fantásticas porque son exactas. Después había que ilustrar esos puntos de interés, teníamos que sacar unas fotos para que tanto la revista tuviera unas imágenes interactivas, que luego íbamos a hacer interactivas, y también para que cuando geolocalizáramos con nuestros dispositivos móviles apareciera una foto representativa de cada punto de interés, con lo cual se hizo una sesión fotográfica y cada alumno fotografió su propio punto de interés. Ya teníamos la parte escrita, habíamos estado practicando interacción y expresión escrita. Habíamos ya estado practicando también interacción y expresión oral, porque habíamos estado leyendo y ensayando esos escritos, comprensión lectora, al estar leyendo también, y nos tocaba ahora ya grabar. Para grabar nuestros puntos de interés, nuestra información, lo hicimos con mi iPhone y utilizamos la aplicación TinyVox. Y utilizamos esa aplicación porque una vez que cada usuario termina de grabar su audio, se puede compartir directamente a SoundCloud. Se puede subir directamente, el TinyVox te lo sube automáticamente a SoundCloud, que seguro que muchos de vosotros conocéis, que es un repositorio de audios en la red. Además, en SoundCloud también puedes poner una foto de ese audio, una descripción, una serie de etiquetas. Entonces, bueno, era cómodo. Era bastante cómodo. Y esa fue la tercera sesión, grabar. Grabamos, pues los 11 puntos fueron al final, porque hubo una alumna que hizo 2 puntos, grabó 2 puntos de interés, dividió su trabajo en 2. Y luego, además, otro alumno hizo un vídeo. Fue al Faro de Luarca, que era el sitio de punto de interés que él iba a geolocalizar, y que además ya tenía toda la información sobre el que había escrito, y grabó un vídeo en un día bastante peculiar, de viento y bastante malo. Pero bueno, luego se hizo un montaje con música detrás, procedente de Jamendo, libre de derechos, detrás de todo ese viento, y yo creo que quedó una creación bastante artística. También tengo otro alumno valiente, que se decidió a hacer una fotografía en un día que caía agua de una manera impresionante en el cementerio, de noche. Creo que se me olvidó deciros que mis alumnos vienen a clase de 7 a 9 de la noche, 2 días a la semana, y vienen de noche, porque en enero, que es cuando llevamos a cabo esto, pues es de noche, de 7 a 9. Muy bien, ya tenemos todo el trabajo. Lo que hacemos es montar la revista, el primer producto. Creamos con todo ese documento compartido en Google Drive un PDF con todas las ilustraciones, y lo subimos a Laia Creator, al espacio de las 20 páginas patrocinadas de manera gratuita que nos habían dejado, y ahí ya cada alumno en cada página hizo su propio botón, creó su propio contenido interactivo. Se puede trabajar con Laia Creator de manera colaborativa, y puedes tener varios editores dentro de la misma publicación para que cada uno pues cree su contenido. La mayoría son audios, porque fue lo que grabaron, es una audioguía. La mayoría son audios, además de este vídeo que os comento de este alumno, y en alguna página tenemos pues un poco de bonus extra, de contenido extra, y tenemos un botón que si lo escaneáis veréis que os lleva a poder pinear la publicación. Es una red social y tiene botones que nos permiten conectar esta publicación impresa con redes sociales como Pinterest. Este fue nuestro caso. También, por supuesto, tenemos unas explicaciones y unas instrucciones de
cómo bajarnos la aplicación y cómo escanear las páginas. También tenemos un recorrido de Google Maps por esos puntos de interés en una de las páginas. Si apuntáis con vuestro dispositivo móvil, pulsáis Scan, veréis que aparece pues un recorrido por Google Maps. Y una vez que ya teníamos la revista, ya estaba aumentada la realidad de la revista, nos quedaba el segundo producto, que era geolocalizar los 11 puntos de interés que habíamos ya creado. Para ello utilizamos la app de Aulablog. Aulablog nos prestó su app por que ellos tienen un servidor que soporta realidad aumentada, y bueno, pues te dan unos datos que tú puedes utilizar para subir tu contenido, para subir tus puntos de interés. ¿Por qué Aulablog? Porque en un principio la idea no era esa. La idea era crear una capa con Laia, que de hecho la creamos, llamada Luarca, y buscar en Hopala, que es un servidor web gratuito que soporta realidad aumentada, poner ahí nuestros puntos de interés. Y así lo hicimos. Subimos todos esos puntos de interés a Hopala. Se trata simplemente, para subir un punto de interés es muy sencillo. Nosotros teníamos, si os acordáis, os había dicho que teníamos las coordenadas de Google Maps. Entonces se trata simplemente de poner esas coordenadas en el mapa y añadir a esas coordenadas, a ese punto, el contenido. En nuestro caso, pues subimos un audio, subimos una fotografía y además activamos la casilla del recorrido de Google Maps, de manera que si tú eres un turista que habla inglés y va a Luarca, tienes un teléfono móvil con esa capa, puedes con Laia, con esa app, y sabiendo cuál es la capa, hay que saber cuál es la capa, aunque es pública, pero hay que saber cómo se llama la capa. Aunque siempre puedes buscar con la funcionalidad de buscar que da Laia. Y ahí vas a encontrar, como os digo, con vuestro teléfono móvil en Luarca, pues vas a encontrar esos puntos de interés. En cada punto de interés escucharás un audio que te explicará dónde estás, lo importante, la historia, alguna anécdota. Vas a ver la foto ilustrativa y además vas a ver un botoncito que te dice llévame hasta allí, y te muestra el camino en Google Maps desde donde tú estás hasta donde está realmente el punto de interés. Y eso hicimos con todos los puntos. En un principio con Hopala, como os digo. ¿Qué pasó? Que después Hopala cayó. Perdimos todo el trabajo y entonces teníamos un plan B, y ese plan B era Aulablog, que amablemente pues nos abrió su servidor, su capa, y subimos de nuevo los 10 puntos de interés a Aulablog. Ahora mismo está ahí. Si vais a Luarca, tenéis que buscar la capa llamada Aulablog para poder geolocalizar todos esos puntos, para poder ver todo el contenido y escuchar. Y lo último ya era ir a probarlo. Nos fuimos de excursión nocturna, porque como os digo, vienen de 7 a 9 y era enero, con lo cual era de noche. Nos fuimos de excursión nocturna a ver que realmente aquellos 10 puntos de interés que nosotros habíamos geolocalizado y cuya realidad aumentada habíamos estado diseñando, estaban ahí. Y efectivamente, pues ahí estaban. Cada uno pudo realmente, in situ, en la calle, en Luarca, escuchar a los demás, ver su fotografía en su propio móvil. Y bueno, pues fue una experiencia muy gratificante. Lo pasamos muy bien, ellos estaban muy satisfechos de su trabajo. Además, se llevaron cada uno un número de la revista impresa, que me consta que algunos han estado por ahí difundiendo y, como decimos en Asturias, fardando, es decir, presumiendo de que en Luarca tenemos ya realidad aumentada y la tenemos en inglés. Y esto básicamente es lo que yo os quería contar. Espero que si alguna vez vais a Luarca, pues podáis comprobar in situ que tenemos estos 10 puntos, que tenemos esta realidad aumentada. Y si alguien necesita la revista, la idea es imprimirla, pero en la página de nuestro blog de aula está también ahí incrustada, y también ahí podéis ver el contenido digital, la realidad aumentada. También, para terminar,
hicimos un código QR del proyecto, por supuesto, que es el que tenéis ahí en portada de esta presentación de hoy, y os lleva a una Wix, que es la Wix del proyecto, donde contamos esta aventura paso a paso en inglés. Si queréis ver una referencia en castellano de todos los pasos de cómo se hizo, podéis ir al blog de TIC en lenguas extranjeras del INTEF, del Ministerio de Educación, que lo reseñó en su blog, y ahí está explicado también ahora ya en castellano. Y muchas gracias, nada más, espero que os haya, bueno, resultado de algún interés. Muchas gracias, hasta la próxima vez que nos veamos, que espero que sea en persona. Gracias a todos.